buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar un martes más en tu programa Pan de Vida, un programa que ha sido creado para que el pan de vida, que es la palabra de Dios, nutra tu espíritu. Así que en esta noche quiero que tengas la mejor disposición de tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Vamos a estar orando y decir al Espíritu Santo que es Él quien habla a través de mi boca. Amado Espíritu de Dios, en esta noche, Señor, nos entregamos delante de ti para que sea tu palabra la que salga a través de mi boca. Soy tu sierva, mi rey, y mi deseo es agradarte y hacer tu voluntad. Por eso, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo quien nos revele tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, amén. En esta noche traigo un mensaje que lo he llamado ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? Y traigo este mensaje porque esta es una pregunta que se hacen muchas personas. Cuando voy a hacer algo, ¿será que esto realmente es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber yo si estoy haciendo su voluntad? Entonces muchas veces escuchamos mensajes que dicen, hagan la voluntad de Dios, oren por la voluntad de Dios. Ajá, pero ¿cómo yo puedo identificar la voluntad de Dios en lo que hago? Entonces, presta mucha atención en este mensaje porque sé que va a bendecir tu vida. Quiero allí en tu casa que te prepares con tu Biblia en mano para que vayamos estudiando realmente cómo este mensaje es revelado directamente por su palabra. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo primero, lo más importante que tú debes entender cuando haces la voluntad de Dios es que, a diferencia de lo que te pide tu carne o lo que el mundo enseña acerca de ejercer tu propia voluntad, acerca del ego con el que la cultura, que ese ego que la cultura alimenta en nosotros, cuando nosotros sometemos nuestro ego y nuestra voluntad para ejercer la voluntad de Dios, la garantía es que esa voluntad va a permanecer. Esto te va a dar vida. Esto, lo que tú hagas, va a trascender. No va a ser algo limitado por un tiempo y un espacio, sino que va a trascender. Y para esto es elemental que nosotros renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué debemos renovar nuestro entendimiento? Porque nosotros vivimos en un mundo donde aparentemente se nos dice cuál es la voluntad correcta. La voluntad de los hombres, la voluntad que habla el mundo, generalmente va en contra de la voluntad que habla la palabra de Dios. Por eso en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo en esta noche quiero traer a tu vida 3 pasos de cómo identificar, aprender a identificar cuando estás haciendo o eligiendo la voluntad de Dios. Pero antes de darte estos 3 pasos, yo quiero que entiendas primero que para hacer la voluntad de Dios, tú tienes que ir en contra de este mundo. Tú tienes que renovar tu entendimiento a diario.
Tú no, lo que te funcionó ayer, lo que te funcionó en el pasado, hoy no te va a funcionar. Y no solo eso, sino que cuando tú entiendes que es la voluntad de Dios la que tú haces, lo natural, lo sobrenatural se debe sobreponer a lo natural. Por eso los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque cuando la voluntad de Dios es evidente en tu vida, tú vas a ir viendo cómo Él se va encargando de todo, de abrir tus pasos, de abrir puertas, de cerrar puertas, de todas estas cosas. Pero para eso, con un entendimiento entenebrecido, con un entendimiento lleno de fortalezas mentales, que bueno, yo aprendí esto y con esto es con lo que me quedo, o yo nací así, o mi familia, o yo nací en esta familia y esto es lo que tengo y esto es lo que soy, y no renuevas tu entendimiento, nunca va a poder serte revelada la voluntad de Dios. Por eso debemos renovar nuestro entendimiento, debemos ir contra la cultura de este mundo, debemos ir contra todas las cosas que te puedan apartar de la gloria de Dios. Otra cosa que debes tener presente es que cuando Dios te dice que quiere que hagas su voluntad, Dios no va a pedirte nada en lo que Él no te pueda ayudar. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él nos va a proporcionar la ayuda. A veces las personas piensan que hacer la voluntad de Dios es algo muy complicado, es algo que es para el pastor o para una persona que, bueno, que dice que está a tiempo completo, porque, bueno, yo tal vez no estoy a tiempo completo, yo también tengo mi familia, esto. Pero la verdad es que la voluntad de Dios es para todos sus hijos. Y entendiendo esto, Dios quiere que hagas su voluntad y Él te va a abrir paso, Él te va a ayudar para que ésta sea ejercida en tu vida. En Salmos 32:8, estoy usando la Biblia acá porque quiero compartir contigo varios versículos de la palabra de Dios y por acá es más rapidito. Entonces, en Salmos 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 2:12. Allí quiero mostrarte cómo el Señor te proporciona su ayuda. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No estás solo. Para hacer la voluntad de Dios, tienes al Espíritu Santo que te va a enseñar lo que Dios te ha concedido. Dice también la palabra de Dios en Salmos 16:11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso debemos entender que cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él nos va a mostrar cómo hacerlo. Cuando Dios te pide que hagas su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta para tu vida, es porque Él te va a ayudar. Entonces, lo siguiente, antes de darte estas formas de identificar la voluntad de Dios, lo otro que debes tomar en cuenta siempre es que sin oración, sin comunión con Dios, los pasos que te voy a dar ahora no van a ser efectivos. Lo principal que tú debes entender para saber la voluntad de alguien es tener una relación con Él. Tú no puedes entender lo que quieren tu papá y tu mamá para ti, o lo que quiere tu esposo o tu esposa para ti, o tus amigos, tu jefe, si no tienes una relación.
Tenemos que tener relación. Entonces, si tú no tienes una relación con Dios, los pasos que te voy a dar a continuación no serán efectivos. Por eso tú tienes que tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Dice Jeremías 29 del 11 al 13. Vamos a buscarlo por acá. Jeremías 29. Dice así. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Si tú buscas al Señor, lo vas a conseguir. Dios siempre tiene sus brazos abiertos para ti. Y si alguien quiere que se te sea revelada su voluntad, es el Padre. Porque Dios está buscando hombres y mujeres en la tierra que revelen su gloria. Hombres y mujeres en la tierra que revelen su voluntad para el mundo. Por eso debes orar, debes tener una vida de oración. Dice Jeremías 29 del 11 al 13 que quien busca a Jehová le halla, que quien ora al Señor Dios le responde. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esta introducción, ya tomando en cuenta estos principios básicos, yo te voy a dar a ti 3 formas de cómo identificar la voluntad de Dios. Hay muchas preguntas que las personas se pueden hacer en medio de tantas situaciones. Viene la duda, las tantas manipulaciones externas, tantas voces que podemos escuchar en este mundo. Ahora, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cómo identificarla? Escribe allí, toma nota. En la primera forma que te voy a dar para identificar la voz de Dios, para identificar su voluntad para tu vida, es su palabra. Su palabra. Vamos a ir allí donde Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, no vas a poder identificar la voluntad de Dios para tu vida. Cuando ya tú tienes una vida de oración, cuando ya tú tienes una relación con Dios, hay muchas personas que oran y no ven respuesta. Y están entre dudas y quejas, no saben cómo identificar la voluntad de Dios a pesar de que oran. Pero es que si tú no lees su palabra, si tú no vas a meditar en la palabra de Dios, entonces ¿cómo vas a escuchar la respuesta? La respuesta de Dios, de la forma que es más común que llegue a tu vida, de la forma que es más específica, es a través de su palabra. Y esto es algo que usted tiene que tomar en cuenta en todo en su vida. Hay muchas personas que en el ministerio vienen con esa mentalidad del mundo donde les gusta el horóscopo, que le lean su futuro, que vean cómo va a ser su futuro. Entonces van detrás de hombres para que les digan su futuro. Pero estas personas no leen la palabra de Dios, que es el filtro para que tú puedas recibir de forma correcta cualquier profecía. Si una persona no tiene una relación con Dios, no ora, no lee la palabra de Dios, es presa fácil de cualquier falso profeta, de cualquier persona que se llame profeta, vidente o como sea que se llamen.
Y vienen con palabras muchas veces que no vienen de Dios. Pero como la persona no tiene una relación con Dios, no lee la Biblia, cree que lo que otro le dice es la voluntad de Dios y toman decisiones erradas, decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces el enemigo va a usar personas externas para traer confusión y aún hacerte abortar el plan de Dios para tu vida. Y hay algo que yo siempre le digo a los intercesores de la casa Vino Nuevo, y les digo esto. Les digo, es elemental que ustedes tengan una relación íntima con el Señor. Porque la forma de tú saber que una palabra de un profeta, alguien que venga a darte una palabra, viene de Dios, es porque vienes a confirmarte lo que ya en intimidad el Espíritu Santo te dijo. Y esto téngalo siempre presente. Lo que ya en intimidad el Espíritu Santo te dijo, Dios va a usar profetas, hombres y mujeres de Dios para confirmártelo. Pero si usted no tiene una relación con Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ora, entonces, ¿qué te va a confirmar? Más bien puede venir cualquiera a darte una palabra y usted la recibe. Y fue totalmente fuera de contexto y te sacan del plan de Dios para tu vida. ¿Cuántas personas abortando el llamado de Dios? Porque están escuchando voces extrañas y no van a la palabra de Dios. Yo te voy a dar unos ejemplos de cómo la palabra de Dios, te podría hablar de toda la Biblia, pero te voy a dar tan solo 3 por cuestión de tiempo, de cómo la palabra de Dios te revela la voluntad del Padre. Allí donde estás, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice así, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay una instrucción clara de la palabra de Dios para que tú sepas identificar la voluntad de Dios. Un corazón agradecido. Da gracias en todo. Un principio fundamental para que la voluntad de Dios se revele a tu vida. Una persona que no es agradecida, una persona que vive quejándose de su situación, no se enfoca en sus bendiciones, sino en sus carencias, se enfoca en lo que no tiene y se queja, no es una persona agradecida, es una persona que no va a poder ver la voluntad de Dios y está caminando bajo su propia voluntad. También vemos otro ejemplo en Primera de Pedro 2:15. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Te dice que es la voluntad de Dios, que haciendo bien calles la ignorancia de los insensatos. Muchas veces se podrán levantar gente insensata con ignorancia, con palabras incorrectas, trayendo aún chismes, murmuraciones, quejas, señalando, condenando, gente insensata. Pero cuando esto pasa, la voluntad de Dios no es que te defiendas, ni que vayas y te quejes, ni que actúes dando mal por mal, sino que es que haciendo el bien vas a callar su boca. Haciendo el bien. La voluntad de Dios es haciendo el bien. En Primera de Tesalonicenses 4:3, este es el último ejemplo que te traigo por hoy, de cómo la palabra de Dios nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación.
la fornicación, entregar tu cuerpo a alguien que no es la persona para quien fuiste consagrado. En el caso de la parte sexual, estar con personas que no es tu esposo fuera del matrimonio. En la parte espiritual, estar permitiendo que en tu cuerpo, que fue consagrado para Dios, que es tu novio, es el dueño de tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo y morada de su espíritu, y usar tu cuerpo para cosas que van en contra de la santidad de quien le perteneces, profanando el templo. Entonces, la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Qué es santificarte? Apartarte solo para Dios, consagrarte. Así que bueno, en estos 3 ejemplos vemos cómo la palabra de Dios es clara y nos habla de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes identificar la voluntad de Dios? Tú puedes escuchar muchos mensajes, puedes escuchar muchas cosas en las redes sociales, en la radio, en la televisión. Pero no te olvides de que lo que Dios quiere para tu vida no es lo que dice el mundo o lo que digan los hombres, que tú hagas es su voluntad. Por eso el Señor Jesús decía: Señor, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se ha hecho acá en la tierra. Pero sin la palabra de Dios, sin este manual de vida, no vas a saber identificar cuál es su voluntad. Así que la primera forma para identificar la voluntad de Dios es a través de su palabra. La segunda forma que te voy a dar hoy para identificar la voluntad de Dios es el buen consejo. Y esto, presta mucha atención a todo esto que te estoy hablando, porque es que justamente ahorita hay mucho mal consejo. Ahorita usted entra en las redes sociales y consigue toda una variedad de consejeros. Todos allí se expresan. Pero ahora, ¿cuál es el consejo correcto? El que habla de la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú vas a identificar cuál es un buen consejo? Cuando tú vayas a alguien a buscar un consejo, yo te voy a dar 3 cosas que tú debes de tener presente. Cuando tú vayas a buscar un consejo de alguien, si quieres realmente un buen consejo, tienes que tomar en cuenta estas 3 cosas. Te digo, si quieres realmente un buen consejo, es porque algo que es muy común es que cuando tú tienes que tomar una decisión o tienes que identificar si algo es la voluntad de Dios, va a venir tu carne y te va a decir que busques el consejo de las personas que te van a pasar la manito y te van a aliviar la carne y te van a pasar un pañito de agua tibia y van a actuar hipócritamente. Pero si realmente usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, usted tiene que buscar un buen consejo. Y lo primero que tú tienes que ver en esta persona o este medio por el que vas a buscar el consejo es que tienes que ver su estilo de vida. ¿Qué estilo de vida lleva esa persona? Muchas veces usted se podrá conseguir con gente muy carismática, gente que parece, bueno, los más dadivosos. Las personas que son como el papelillo, que cuando dicen fiesta ahí están ellos. Muy sanguíneos, muy echadores de broma, qué bien lo paso contigo, ajá. Pero fuera de esa carisma, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Cómo es el estilo de vida de esa persona de la que estás buscando consejo? ¿Es una persona de oración? ¿Es una persona que busca la palabra de Dios? ¿Es una persona que está santificada? Pues si no cumple con estos requerimientos, déjame decirte que no vas a conseguir un buen consejo. Y ese consejero lo que te va a hacer es alejar de la voluntad de Dios.
Y muchas veces te va a decir lo que es sabroso para tu carne y lo que tu carne quisiera escuchar. Pero si tú lo que quieres es caminar en la voluntad de Dios, debes buscar a alguien que tenga frutos correctos, frutos del Espíritu Santo, no frutos de la carne. Segundo, cuando tú busques un buen consejero, debes hacer la pregunta correcta. Esta pregunta que tú debes hacer, tú no le puedes preguntar a la persona, ¿qué crees que debería hacer yo en esta situación? Esa es una pregunta incorrecta. Preguntar, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Estoy viviendo este proceso en mi vida y pues quiero identificar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué tú crees que yo pueda hacer? Esa pregunta es incorrecta. Cuando tú haces esa pregunta, tú no estás buscando la voluntad de Dios. Pero si la pregunta tú la haces de esta forma y dice, ¿qué crees que dice la palabra de Dios que yo debo hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que yo debo hacer? Si esta persona es una persona de buen consejo, te va a hablar alineado a la palabra de Dios. Porque si tú lo que vas a buscar es un consejo del hombre, dice la palabra de Dios, que necio el que confía en el hombre. Pero en el lugar donde tú puedes depositar tu confianza tranquilamente, con total seguridad, es en la palabra de Dios. Busca consejeros que te hablen de la palabra de Dios. Y el tercero, para buscar un buen consejo, busca a tus líderes espirituales. Ahorita es muy común ver gente buscando por todos lados consejo, buscando a ver cuál me dé el consejo que más le agrada a mi carne. Ay, cuando consiguen a alguien que les aplaude su carnalidad, consideran que ese es un buen consejo. Y mira que si alguien es experto para sacar a la palabra de Dios fuera de contexto, es el diablo. Y mucha gente se puede disfrazar como buen consejero porque hablan supuestamente de la palabra de Dios. Así como Satanás cuando quiso tentar a Jesús, mejor dicho, cuando fue a tentar a Jesús. ¿Qué le dijo él a Jesús? Le dijo, bueno, la palabra de Dios dice esto. Tienes que tener mucho cuidado a quién vas a escuchar. Es muy lamentable ver qué fácil es para una persona que ha sido edificada, ha sido alimentada en una congregación. Esto pasa en todas las congregaciones, en todas, desde la época del apóstol Pablo, desde el inicio de la iglesia primitiva. Desde que inició la iglesia esto es común. Y sigue siendo lamentable y seguirá siendo lamentable ver esto. Gente que ha sido alimentada, ha crecido en un ministerio. Y el pastor, su pastor, le está dando alimento. Pero en el momento que hay una falla del pastor, en el momento que hay algo que no le gustó, algo que escuchó y no le gustó, en ese momento todo lo bueno que pudo haber recibido esta persona lo echa por tierra. Y va y busca consejos de otras personas que ni siquiera conocen. Y salen engañados. Gente que va de iglesia en iglesia, corriendo de aquí para allá. Mi amado hermano, ten mucho cuidado cuando busques consejo. Si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios, ve por el buen consejo. Entonces deseamos la primera forma para identificar la voluntad de Dios, la palabra, su palabra. La segunda, el buen consejo. Y la tercera forma que Dios va a usar para revelarte su voluntad son las circunstancias. En Primera de Reyes 17, del 3 al 9, aquí vemos algo que le pasó al profeta Elías. Primera de Reyes 17, del 3 al 9, vamos a leerlo, dice así. Vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente.
y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían el pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Miren lo tremendo de esto. Después allí, si usted lo sigue leyendo, ya Dios lo manda a otro lugar porque ya no había agua en el arroyo. Ve a otro lugar y continúa la historia del profeta Elías. Así como el Señor lo hizo con el profeta Elías, lo hace con nosotros. Él va a usar circunstancias para revelar su voluntad. Te va a sacar de la comodidad y te va a mandar a otro lugar a hacer otra cosa, en otro momento. Te va a sacar de lo que ese lugar donde tú estás tan cómodo muchas veces para revelarte su voluntad. Te va a mover de un lugar para otro. Muchas veces nos quejamos de las circunstancias que vivimos. Nos quejamos porque tengo que estar pasando esta situación adversa con mis familiares, con mi economía, con mi salud, cualquier cosa, sin darte cuenta que muchas veces esas circunstancias Dios las está usando para revelarte su voluntad, para llevarte a otro nivel de fe, para llevarte a que creas de una forma extravagante. Y ya para terminar, toma en cuenta estas tres formas para identificar la voluntad de Dios. Te dije la palabra, lo que dice la Escritura, el buen consejo y las circunstancias. Y ya para terminar, quiero que tengas presente siempre que la voluntad de Dios no es tu voluntad. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y algo que le cuesta mucho a las personas, bueno, a todos, es morir y dejar nuestra voluntad, nuestros deseos por cumplir los de Dios, sin darnos cuenta que los de Dios siempre son mejor. Pero deslastrarnos de los hábitos y la cultura de este mundo y la forma de este mundo medir el éxito y medir lo que es bueno, lo que es agradable, no es la de Dios. Por eso ese es el porqué de todo lo que vives. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, vas a vivir circunstancias, vas a vivir situaciones adversas. Y a veces vas a sentir que entre más tratas de ordenar tu vida, más adversas se vuelven las situaciones. Pero esta es la voluntad de Dios, porque Él quiere revelarte su gloria. Y es a través del desierto, es a través de la adversidad que Él te va a revelar su voluntad. Porque Dios es sobrenatural, porque Dios te va a mostrar su gloria, porque si Él te diera las cosas como las del mundo, la gloria se la llevaría el mundo, te la llevarías tú. Pero como la gloria de Dios Él no la comparte con nadie, su gloria, su soberanía, su poder y su sobrenaturalidad, su soberanía, su realeza, todo lo que es Él, nadie de este mundo lo puede manifestar. Si no es por Él, es por eso que estás viviendo esa situación. Esa situación que parece adversa, esa enfermedad, esa situación con tus hijos, con tu esposo, en tu nación, con tu economía, porque Dios quiere revelar su gloria. Pero si tú no ejerces ninguna de estas tres formas de conseguir la voluntad de Dios,
vas a seguir dando vueltas en círculo y no vas a ver lo grande que Dios ha preparado para ti. Así que el deseo de mi corazón es que recibas esta palabra con toda humildad y que sea puesta por obra, porque grandes cosas Dios ha preparado para ti. Ya para terminar, déjame orar por ti. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos tu voluntad en tu palabra. Gracias, Padre bueno, por cada principio, cada semilla de vida que nosotros podemos disfrutar, que nosotros podemos percibir a través de tu palabra. Yo vengo orando, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje, para que toda obra de engaño, todo espíritu de error, todo lo que haya querido venir a traer a su vida para desconcentrar, para traer apatía, para traer desánimo, todo, Señor, lo que lo esté apartando de tu voluntad, sea quebrantado por el poder del nombre de Jesús. Y toda persona que ha recibido hoy esta palabra la pueda ver hecha rema en su vida. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Que la voluntad de Dios sea la que guíe tu vida. Será hasta el próximo martes.